¿Sabías que probablemente estás tirando más de 200 euros al año en pelotas de pádel? Hoy vamos a responder una de las preguntas que más se hacen los jugadores de pádel. ¿Los presurizadores realmente funcionan o son puro marketing? Vamos a ver qué son, cómo funcionan, cuánto dinero pueden ahorrarte y si realmente vale la pena para vos. Vamos con el video. Antes de hablar de presurizadores tenemos que entender qué pasa con una pelota de pádel. Mucha gente piensa que la pelota se desgasta porque se estropea el pelo del exterior. Que sí, el pelo del exterior es importante para el agarre y el efecto de la bola, pero el verdadero problema está adentro. Las pelotas de pádel tienen aire a presión en su interior y cada golpe, cada partido y cada día que pasa hace que esa presión vaya disminuyendo. Y cuando la presión baja, el comportamiento de la pelota cambia. Hay menos rebote, menos velocidad y peores sensaciones en pista, aunque parezca por fuera que la pelota está en perfectas condiciones. Entonces, ¿qué es exactamente un presurizador de pádel? Un presurizador es un recipiente diseñado para almacenar pelotas y mantenerlas bajo presión. Vienen en varias formas, tamaños para 3 o 4 pelotas. Su objetivo es conservar la presión de las bolas durante mucho más tiempo. Es decir, que intentan recrear las condiciones que tenían dentro del bote original. Acá vamos a sincerarnos, algunos fabricantes dicen que se puede recuperar pelotas que ya están muy usadas, pero la realidad es que no es tan así. Si una pelota no la cuidaste bien desde el principio, la verdad es que no habrá mucho que hacer para recuperarla. El presurizador no hace magia. No convierten unas pelotas totalmente muertas en unas pelotas nuevas, lo que hacen es cuidar su presión y evitar que se deterioren tan rápido. El funcionamiento se basa en un principio físico muy simple. Cuando una pelota está al aire libre, existe una diferencia de presión entre el interior y el exterior. 14 psi aproximadamente en el exterior y unos 29 psi en el interior de la bola. Esta diferencia provoca una pérdida gradual de presión. Esto pasa con cualquier objeto. Si algo tiene una mayor presión que su entorno, el aire escapará y buscará igualar presiones. Lo que hace un presurizador es aumentar la presión del exterior de las pelotas. De esta forma la pelota conserva muchísimo mejor sus propiedades. Y por eso muchos jugadores consiguen multiplicar varias veces la duración de sus pelotas. Ahora vamos a ver cómo se utiliza un presurizador tradicional. Lo primero es introducir las pelotas. Después cerramos correctamente el recipiente. Aplicamos la presión recomendada por el fabricante. Y ya estará listo para almacenarlas hasta el siguiente partido. Ahora bien, también existen soluciones automáticas como esta, el Pascal Switch. Esta es una opción especialmente interesante para jugadores frecuentes y un poco perezosos. Seamos sinceros, pero está espectacular. Ahora vamos con la pregunta más importante. ¿Realmente funcionan los presurizadores? La respuesta corta es sí, pero hay que entender cómo utilizarlos. Lo mismo que antes, si metes unas pelotas totalmente gastadas al presurizador, no va a hacer milagros. Sin embargo, si empezás a utilizarlo desde que abrís el bote de bolas, la diferencia es enorme. De hecho, es ahí donde se consiguen mejores resultados. Cuanto antes empieces a utilizarlos, más te van a durar las bolas. Ahora vamos a hablar de dinero. Imaginemos que usás un bote de pelotas de 6 euros y que jugás 2 veces por semana, lo que significa unos 100 partidos al año aproximadamente. Si cambiamos el bote de bolas cada 2 partidos, necesitamos unos 50 botes al año, que a 6 euros el bote estaríamos gastando unos 300 euros anuales en pelotas de pádel. Pero ahora vamos a tirar por lo bajo con un presurizador. Y vamos a decir que el presurizador te multiplica por 4 el uso de las bolas. Pero ojo, en algunos casos lo multiplica hasta 5. Pero como te digo, vamos a tirar por lo bajo. En este caso pasaríamos de necesitar 50 botes de bolas en un año a comprar aproximadamente 13 botes. Que a 6 euros el bote nos da un total de 78 euros anuales en pelotas. El ahorro sería aproximadamente de 220 euros al año. Y ojo que esto lo puedes ahorrar y cambiarte la pala todos los años, pero yo no te lo dije, ¿eh? Entonces, ¿merece la pena comprarse un presurizador?
Si jugás una vez cada un par de meses, la respuesta es no. Pero si jugás todas las semanas, la respuesta es claramente sí. Vas a mantener las pelotas en mejores condiciones durante más tiempo y como consecuencia tendrás mejores sensaciones de golpeo y ahorrarás muchísimo dinero. Entonces yo pensaría cómo es mi frecuencia de juego y ahí decidimos si me lo compro o no me lo compro. Ahora te leemos en comentarios cuántas veces por semana jugás, si usás o no presurizador y qué te parece, ¿valen la pena o no valen la pena? Gracias por quedarte hasta el final del video, suscríbete y dejarnos un like para que sigamos trayendo contenido de este tipo. Chau.